Es algo que se le achacaba al Tata, al ex seleccionador. El plan B. Sabemos que Jimmy es del 4-3-3, sabemos que se está hablando mucho de los delanteros, sabemos que Santi está en un momento magnífico, ya se ha hablado bastante en todo tipo de programas de que Raúl no está a día de hoy en su mejor versión, pero que es histórico, tiene experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Se debería intentar aprovechar estos amistosos para trabajar bien un plan B, un 4-4-2, por ejemplo, tenerlo implementado en el Tri y tirar en el día de hoy frente a Ghana con 2 centros delanteros, por ejemplo. Podría ser, ¿no? Es una opción. Evidentemente el 4-3-3 es lo que más le gusta a Jaime, pero más que formaciones, Claudia, creo que estos partidos se prestan para practicar escenarios, ¿no? Escenarios en este 4-4-2, entiendo que vas perdiendo y que necesitas más presencia de área y que valdría la pena, por ejemplo, el sí poner 2 9s, yendo un poquito más adelante, y algo que va a suceder y que es evidente, cuando esté Julián Quiñones será difícil jugar un 4-3-3 porque Jaime mismo dijo que utilizaría a Quiñones donde mejor juega, que es detrás del 9. Entonces, creo que Jaime está abierto a explorar distintas opciones siempre y cuando la opción A no funcione, porque confía mucho en esta opción A, que es el 4-3-3. E insisto que el 4-3-3 es una formación muy flexible, al igual que las otras, ¿no? No pones conos que se quedan parados en esa misma posición, ¿no? Es la inteligencia del jugador y cómo ejecutan finalmente los principios de juego más que una formación específica. Pero fíjate, porque tirando de hemeroteca, revisando declaraciones, me conocéis, sabéis que me encanta, hubo unas declaraciones de Jimmy que dijo en concreto, a ver si la tengo por aquí está: podríamos jugar con 2 delanteros, pero hay que trabajarlo. A ver, Jaime Lozano, si no lo trabajas frente a Ghana, ¿cuándo lo vas a trabajar? ¿En un partido oficial, en unas eliminatorias, cuando no se haya trabajado y de repente intentes hacerlo en el segundo tiempo para cambiar y para aprovechar así, no sé, sorprender al rival, etcétera, etcétera, cosa que ya le criticamos al Tata? ¿Vamos a ser objetivos con Jimmy o no vamos a ser objetivos con Jimmy? ¿Juanjo? A ver, me parece muy saludable la manera en la que lo encarás, porque creo que detrás de todo esto, detrás de lo que elija o no Jimmy Lozano para jugar el partido contra Ghana, tiene que ver con la seguridad que él tenga en el cargo. México ha entrado en una etapa de desesperación en donde el fusible enseguida es el entrenador. Lo de Coca fue una vergüenza lo que pasó realmente, y Jimmy Lozano ahora ha sido respaldado como entrenador principal. Ahora él siente que está más allá de cualquier resultado. Creo que esa es la cuestión. Porque si él tiene la tranquilidad de que cualquier resultado no lo va a mover como a Coca, a mí permítanme dudarlo, porque la verdad es que la experiencia Coca no solamente fue mala para Coca, sino que no creo se puede que ni deja... contar como seleccionador, no duró ni 3 deja días. un muy mal mensaje para el futuro, ¿entendés? O sea, me parece que cualquier entrenador que venga después de Coca va a decir, está bien, ahora a mí me pusieron como entrenador principal. Sí, Coca también era entrenador principal. Y te corren por resultados que son de transición. Entonces, me parece que Jimmy Lozano, con ese antecedente, en este tipo de partidos, no sé si tendrá la autoridad suficiente, la tranquilidad intelectual para decir, pruebo porque total si pierdo 3-0 no pasa nada. ¿Realmente él tiene esa convicción? Si a mí me preguntás, yo creo que él debería probar escenarios, debería probar ¿Él la jugadores. tiene, Juanjo? ¿Para ti la tiene? ¿Para ti la tiene? Yo dudo mucho. Dudo mucho porque el mensaje que dejó lo de Coca, te digo, no fue solamente nefasto para Coca, que es la principal víctima, si se quiere, la inestabilidad del fútbol mexicano, sino que para los entrenadores que vienen en el futuro, y todos dicen, yo puedo ser el nuevo Coca, duro 6 partidos, y si no le va bien, ponen a otro. Porque es que no hay eliminatorias. me encanta, Juanjo Buscalia, que saque siempre que puedes a Coca, cuando Coca prácticamente no ha sumado absolutamente nada en la historia de la selección mexicana. Nada. Pero yo digo, Coca podría ser otro. Duró Simplemente digo, saca el nombre, digo, el ejemplo, lo que pasó, el hecho, fue lamentable realmente. Sácalo a Coca, no importa, Coca puede ser, ponele, es un desastre como entrenador, perfecto, es un desastre como entrenador. Pero lo que a él lo pusieron como entrenador. En un momento dado, a él lo pusieron como el responsable. No quiero hablar de Coca porque estamos hablando hacia el futuro. Digo, el mensaje que le dejó a los entrenadores que vienen después de Coca es malo también. Porque yo estoy seguro que Jimmy Lozano, sabiendo lo que pasó anteriormente, más allá de que él viene de ganar un título con la selección mexicana, este tipo de partidos te llegan a salir mal
y te van a empezar otra vez a minar el camino. Yo creo que estos partidos son para probar. La verdad, los resultados no deberían importar en los amistosos. Acá Ojalá. lo que importa es preparar el 2026, el objetivo, y la Copa América 2024 para México, que tiene que ganarla, o tiene que apuntar a eso. Sí, pero si pierde ante Ghana y ante Alemania, ya sabemos que la bueno, presión ese es el va a problema. aumentar. Ese es el y problema. Jaime Lozano es el primero que conoce a los suyos, a sus jugadores, a su afición, a su país y a todo los que toman- el a los mundo, sabe dirigentes que toman perfectamente. decisiones y Entonces, corren a los efectivamente, entrenadores. por eso iba yo a lo de la personalidad. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.